Muy buenos días, jóvenes del séptimo año básico. Soy su profesor Alexis Salamanca y en esta ocasión vamos a seguir analizando la civilización romana. Principalmente vamos a ver ahora en este momento el Imperio Romano. Título entonces de la clase de hoy: la civilización romana. Subtítulo: el Imperio Romano. Esperando que estén todos bien en sus casas durante este proceso de pandemia. Desde acá, desde Colegio Unidad, le damos la bienvenida a esta nueva clase de Historia y Ciencias Sociales. El objetivo de la clase de hoy es analizar las características del Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo. ¿Por qué es tan importante ver el surgimiento del cristianismo? Porque esta religión va a estar acompañándolo durante toda la historia universal hasta casi el siglo XXI, así que es muy importante ver cómo se origina en este momento. Empecemos entonces, joven, la clase del día de hoy. El sistema republicano, debilitado y en crisis producto de las transformaciones derivadas del proceso de expansión, cosa que habíamos analizado en la clase anterior, dio paso a un nuevo sistema de gobierno, denominado el imperio. Durante la época imperial se va a mantener algunas características de la república, tales como la organización burocrática, es decir, los magistrados y todas las instituciones que una vez nosotros analizamos en clases anteriores, la valoración y el respeto hacia las leyes, que es fundamental y que veremos en la próxima clase, y la permanente anexión a nuevos territorios, es decir, el ejército va a seguir expandiendo el poderío romano por toda Europa, creando ciudades y creando otras infraestructuras más típicas del Imperio Romano. Sin embargo, las decisiones políticas, religiosas y militares se van a concentrar ahora en la figura del emperador. Es decir, él va a ser el encargado principalmente de la última decisión. Él es el que tiene el poder en sus manos en este ámbito. Mientras que las magistraturas y el Senado van a pedir relevancia dentro de este periodo denominado el Imperio. ¿Ya? Como ustedes se acordarán, en el año 27 a.C. comienza el gobierno de Octavio, que va a ser el ganador de la guerra entre él y Marco Antonio, por lo cual él se va a autoproclamar emperador. Augusto va a mantener la apariencia republicana, es decir, dejó subsistir las antiguas instituciones, pero en realidad él las controlaba. Si ustedes se dan cuenta, el emperador legislaba, al mismo tiempo el emperador podía convocar el Senado, ayudado principalmente por muchos funcionarios y además apoyado y por el ejército. Es decir, él controlaba todas las más importantes instituciones de la República Romana dentro de su poder concentrado, ¿ya? Pero igual mantuvo algunas instituciones para que este paso hacia este nuevo sistema político no fuese tan duro, no fuese tan eh, problemático para Roma. Cuando fue proclamado emperador, Octavio recibió de parte del Senado todos los poderes políticos y el título honorífico de Augusto, que se denomina venerable. En realidad, todos los demás emperadores también van a tener este subtítulo de Augusto, que significa venerable, aunque él prefirió gobernar con el título de princeps, que significa primer ciudadano. Acá tenemos entonces una imagen de Octavio Augusto cuando es proclamado emperador, ¿verdad? Emperador romano. Con el gobierno de Augusto, Roma va a iniciar su época de mayor esplendor, la cual se va a prolongar por más de 2 siglos. Esta época, que fue conocida como la Pax Romana o la Pax Augusta, paz, se caracterizó por la estabilidad política y económica en todo el territorio. Por lo tanto, se van a acuñar algunas monedas romanas con la cara y figura del emperador Augusto para conmemorar
su alzamiento en el poder político de Roma. Y durante todo lo que él vivió, que fue más de 50 años, esta moneda circuló por el imperio. Y cada vez que un emperador era ascendido o era nombrado, se formaban monedas como ustedes la que acaban de ver. Gracias a Augusto se van a fundar varias dinastías, es decir, familias que van a controlar este sistema imperial. Y si ustedes se dan cuenta, la primera dinastía se va a llamar la Julio-Claudiana, que va a empezar desde Augusto, pasando por Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Después la dinastía Flavia, con Vespasiano, Tito y Domiciano y Nerva. Y por último, la dinastía de los Antoninos con Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Cómodo y la dinastía de los Severos con Séptimo Severo y Caracalla, que son las cuatro más importantes dinastías o familias en donde se encontraba esta Pax Romana, que es la época de paz y prosperidad que va a favorecer el aumento de la producción, el aumento del comercio y las relaciones entre los pueblos, que ustedes a veces ya conocen como Pax Romana. Augusto, para poder administrar de mejor manera este nuevo imperio, va a establecer la división en provincias imperiales y provincias senatoriales. Es decir, el imperio ahora se va a dividir en dos tipos de provincias. ¿Qué son las provincias imperiales en primer lugar? Dependen directamente del emperador que nombraba a un gobernador. Correspondía a las provincias que tenían riesgo de invasión o de rebelión, es decir, eran provincias que tenían problemas de ataques constantes y además de revueltas sociales en esa zona. Por lo tanto, debían existir fuerzas militares permanentes. En ese mismo sitio, al lado de la ciudad o del pueblo, se fundaba un fuerte romano para efectivamente controlar esas zonas y que se van a denominar provincias imperiales. Y por el otro lado, tenemos las provincias senatoriales que dependían del Senado, el cual era elegido por sorteo a un gobernador. Al interior, ¿verdad?, de los senadores se hacía un sorteo y ahí efectivamente se elegía un gobernador. Eran provincias más pacíficas, sin ningún tipo de problema de invasión como las provincias imperiales, pero el emperador podía intervenir en ellas si era necesario. Si efectivamente él se daba cuenta que había algún tipo de problema, él podía intervenir con el ejército. Estos dos tipos de provincias la podemos ver efectivamente en el mapa que ustedes están viendo en este momento, en donde tenemos a las provincias senatoriales, principalmente las más pacíficas, y las que estaban en color verde más oscuro, como toda la península itálica, parte de la península de los Balcanes, donde está antiguamente Grecia, gran parte del norte de África y una pequeña parte de las costas de la península ibérica. Mientras que todo lo que está en color verde más claro serían efectivamente las provincias más difíciles, que son las provincias imperiales. ¿Ya, jóvenes? Si ustedes se dan cuenta, esta es la extensión máxima del imperio que pudo realizarse en el siglo II antes de Cristo y que efectivamente va a llegar a un máximo en el siglo III. Por ende, también su crisis, que veremos en la próxima ocasión. ¿Ya? Eso sí, cuando comienza la expansión va a existir una romanización y culturación romana. Al expandir sus fronteras, los romanos extendieron también su organización, su forma de vida y su cultura, sobre todo entre las élites provinciales, en un proceso que es conocido como la romanización. Luego de la conquista militar y la violencia asociada a ello, proseguía una política de consenso, una política de tolerancia y otra serie de mecanismos que tenían como finalidad la integración del territorio y el pueblo conquistado. Y la única política económica y cultural era romana. Con ello, el mundo que los romanos consideraban civilizado. Es decir, ellos tomaban a ese pueblo, lo civilizaban
creaban una ciudad romana a la usanza o a semejanza de cómo era la ciudad de Roma, y de esta manera entregaba un aspecto cultural a estos pueblos que estaban siendo conquistados y estaban siendo efectivamente aprendidos. ¿Ya, jóvenes? Y a partir de eso se van a encontrar varios elementos del proceso de romanización. ¿Cuáles son esos elementos que van a contribuir a este proceso? En primer lugar, la creación de una administración única para todas las provincias del imperio, efectivamente a través del gobernador. La concesión de la ciudadanía, las personas que van a ser romanizadas activamente, ahora ellos podrán ser ciudadanos y van a poder participar de las asambleas y los comicios. Tercer punto, la incorporación al ejército romano de los habitantes de estas provincias para aumentar el número de militares y así expandir un poco más los territorios, se le da la oportunidad a esas personas para efectivamente pertenecer al ejército. La difusión del latín como lengua oficial, importantísima para el proceso de romanización. La universalización del derecho romano, es decir, las leyes son todos tanto en Roma como en la más lejana provincia de este imperio. Todas las leyes solamente es una y obviamente eso es real. La construcción de una extensa red de caminos y de centros urbanos a semejanza de Roma. Gracias a todos estos elementos de la romanización, efectivamente los pueblos van a ser, entre comillas, más civilizados y aquellos que estaban fuera de la romanización serán llamados bárbaros. Esto es un poco, ¿verdad?, el esquema de este proceso de romanización, que es a partir de una conquista y después se le somete a todos los aspectos que nosotros acabamos de analizar anteriormente. Red de calzados, el uso de la moneda, la creación de ciudades, la imposición del latín, la imposición del derecho romano, de la religión, aunque había algún tipo de tolerancia. Veamos un tema religioso. Obviamente, durante la época del Imperio Romano aparece el cristianismo. Y este aparece gracias a Jesús de Nazaret, quien era un fundador de esta religión cristiana que van a ser de la provincia imperial de Judea, cuando aún gobernaba su primer emperador, es decir, Augusto. En su mensaje, Jesús anuncia el reino de Dios, la salvación eterna, el amor prójimo y la igualdad de todos como hijos de un único Dios. Y este es un mensaje muy potente para las personas que en este momento estaban sufriendo la invasión romana y sufriendo, ¿verdad?, el avatar de su vida cotidiana. Por lo tanto, si bien los primeros cristianos eran de origen judío, su mensaje no fue aceptado por toda la comunidad hebrea. Tuvo problemas. Tuvo tantos seguidores como detractores en un primer momento, y estos últimos instigaron para que fuese condenado a morir crucificado, que ustedes ya efectivamente conocen la historia. A partir de la muerte de Jesús, sus apóstoles van a asumir la tarea de difundir el mensaje. Si ustedes se dan cuenta, el viaje que va a realizar el apóstol Pablo desde Jerusalén, efectivamente desde la zona de Judea, va a pasar por toda el Asia Menor, pasando por Grecia, inclusive va a llegar hasta Roma. Así se transmite de esta manera el mensaje. Los romanos toleraban el culto a otros dioses, pero a partir del siglo III los cristianos comenzaron a ser perseguidos con violencia, iban a ser masacrados, iban a ser torturados. Pese a ello, el cristianismo siguió difundiéndose a partir del siglo IV y fueron paulatinamente aceptados por el imperio. Debido a la masividad que alcanzó el cristianismo, el emperador Constantino declaró la libertad de culto mediante el Edicto de Milán el año 313. Posteriormente, el emperador Teodosio va a reconocer al cristianismo como la religión oficial del imperio mediante el Edicto de Tesalónica en el año 380. Y de esta manera, el cristianismo se establece como la religión oficial del Imperio Romano. Bien, jóvenes, esperando que hayan comprendido las características más importantes de este imperio, a la próxima clase vamos a ver la crisis del imperio y cómo se cambió
y esperando que estén todos bien en sus casas, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego, jóvenes, que tengan un hermoso día.